Muy buenas tardes, noches a todos, a todas. Sean bienvenidos, es un placer estar aquí en nuestra sesión mensual interdisciplinaria de geriatría. Esta sesión es que hoy corresponde el tema 3, que es el duelo en la persona mayor, etapas y su intervención. Estas sesiones son de vital importancia para el geriatra y para todo aquel personal de salud que se dedique a la atención de la persona adulta mayor, porque son temas que no se tocan de manera cotidiana en la currícula de la formación médica, incluso de enfermería y de los otros profesionales, pues por el modo en que estamos adecuados, cómo se generaron las currículas, etcétera. Pero bueno, yo considero que son el plus que le da justo la atención de la persona mayor. Nuestro ponente es el doctor Juan Ramón García Díaz. Él es médico cirujano por la Universidad Villarrica de Boca del Río, Veracruz, que avalada por la UNAM, la licenciatura. Es especialista en geriatría en el Hospital General de Zona número 89 del IMSS en Guadalajara, Jalisco. Tiene un diplomado en profesionalización docente y planeación didáctica por parte del IMSS. Tiene un diplomado en Alzheimer y otras demencias por parte del Instituto Nacional de Geriatría y actualmente es médico adscrito de geriatría y profesor titular de los médicos internos de pregrado en el Hospital General de Zona número 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Veracruz, Veracruz. Antes de que inicie el doctor Juan Ramón García con su ponencia y ver qué es lo que nos va a compartir de su experiencia, nada más me permito recordarles que del 5 al 7 de junio tenemos el Congreso Nacional de Geriatría de la Academia Mexicana de Geriatría, que se va a llevar a cabo en Monterrey, Nuevo León. En la página de la Academia Mexicana de Geriatría ustedes podrán consultar el programa e inscribirse o registrarse al Congreso. Día Ya nada máquinas, más. ¿cómo están? Para finalizar justamente ese detalle, por favor, todos los que ingresen, en cuanto entren, cierren su micrófono para no interrumpir a nuestro ponente y la dinámica de la sesión. Pues sin más preámbulo, le damos la bienvenida y la palabra al doctor Juan Ramón García. ¿Qué tal, doctor? Muchísimas gracias por la introducción y agradecido de estar aquí y también, obviamente, agradeciendo al comité organizador de estas sesiones semanales que justamente imparte la Academia Mexicana de Geriatría y el programa institucional como lo es el Geriatrims. En este caso, hablaremos de un tema que se me hace muy importante y del que la verdad casi no se habla, pero cabe recalcar que, bueno, nosotros como geriatras o incluso personas que ven personas mayores, pues justamente estamos ante un grupo de pacientes que durante su vida han tenido o están teniendo pérdidas que conllevan a un proceso de duelo. Y justamente es por eso que el tema que, además de ser muy interesante, sí se me hizo un poco difícil sintetizar lo más que se pudo en una hora, el hablar justamente sobre el duelo en la persona mayor, así como las etapas y su intervención. Esta es la agenda de trabajo que manejamos para el día de hoy. Vamos a hablar sobre lo que es la definición de duelo, algunas teorías sobre lo que es el proceso de duelo, las etapas que se lleva a cabo durante el proceso de duelo, obviamente comparar el duelo no complicado de un duelo complicado, las intervenciones que se deben de hacer tanto en el duelo no complicado como en el complicado y las conclusiones respecto al tema. De entrada, habíamos hablado de la definición de duelo. De acuerdo con la Real Academia de la Lengua, el duelo viene del latín dolus, que significa, refiere al dolor, lástima, aflicción o sentimiento que se tiene por la muerte de alguien. De acuerdo con la definición de John Bowlby, que es un psicoanalista del que hablaremos más tarde, habla de que es un proceso psicológico que se pone en marcha debido a la pérdida de una persona amada. Y subrayo aquí proceso psicológico porque justamente es una secuencia de eventos que se van a poner en marcha a nivel mental cuando una persona pierde a un ser querido. Y en el caso de Alba Payás, esta definición se me hace la más completa. Cabe recalcar Y que escuchar Alba Payás, la historia, ya sé. perdón, cabe recalcar que la Alba Payás es una psicoanalista que fue alumna de la doctora Elizabeth Kubler-Ross
y que actualmente es directora del máster en cuidados paliativos y manejo del duelo en Barcelona. Y Alba Payás nos define que el duelo es una respuesta natural a la pérdida de cualquier persona, cosa o valor con lo que se ha construido un vínculo afectivo. Es decir, aquí ya no menciona nada más el proceso tras la pérdida de una persona, sino también contra alguna situación, objeto o algo con lo que realmente se haya tenido este vínculo afectivo. Obviamente, como lo menciona, suele ser más intenso tras el fallecimiento de un ser querido, y como tal se trata de un proceso natural y humano y no de una enfermedad que haya que curar o evitarse. Así como nosotros en geriatría decimos que, y está estipulado que el envejecimiento es un proceso totalmente normal, el duelo es una respuesta ante la pérdida que también debe de considerarse o es totalmente normal. También podemos decir que es la forma que el amor toma después de la pérdida de alguien que amamos. Cabe mencionar el duelo 1. Es un proceso único, irrepetible, dinámico y cambiante. En cada persona es diferente, no es igual con cualquier término, con cualquier pérdida, perdón, y la intensidad obviamente va a variar dependiendo de muchas situaciones que ya hablaremos más adelante. No sigue pautas universales, tiene que ver mucho con la sociedad en la que vivimos, las cuestiones culturales, las cuestiones religiosas, y es considerado un acontecimiento estresante de primera magnitud, porque pues la pérdida de algo con lo que tenemos o lo que tuvimos un vínculo genera un estado de estrés psicosomático como tal. Hablando de las teorías del duelo, esos son algunos de los máximos representantes sobre justamente esas teorías de por qué se lleva el proceso de duelo, como son Sigmund Freud, John Bowlby y William Murray Parks, ¿sí? Todos psicoanalistas, psicoterapeutas, que mencionan cada quien cómo se lleva a cabo el proceso de duelo de acuerdo a sus teorías. Empezando justamente con el duelo según Freud. Aquí Freud compara el duelo con la melancolía, entendiendo la melancolía como este estado de tristeza leve, que no es lo mismo que una depresión, y que justamente comparte algunos rasgos comunes como son el estado de ánimo doloroso, la pérdida del interés con el exterior, la pérdida de la capacidad de amar nuevamente o inhibición de todas las funciones en general. Y aquí también habla sobre justamente algo que sabemos que Freud ha estudiado mucho y es sobre la libido. Y hablamos de esa libido como ese deseo libidinal que se ve amenazado porque ese vínculo pues prácticamente se rompe y existe que ese deseo de demanda libidinal pues se ve mermada o afectada y eso produce una respuesta de la persona o del doliente para no perder para no perder justamente ese vínculo. De acuerdo a Parks, el duelo se entiende como o lo ve como una transición psicosocial. Es decir, que todos estos eventos que se presentan son cruciales para el ser humano. O sea, estas situaciones de pérdida que desarrollan un proceso de duelo son vitales para que las personas revisen su concepción en el mundo y por lo tanto trasciendan. Y obviamente a mayor cantidad o incluso mayor intensidad de la pérdida, obviamente va a ser más dolorosa llevarla, pero también va a ayudar a que esa persona trascienda de una manera más importante. Y el duelo, según Bowlby, justamente compara o liga el duelo con su teoría del apego, que justamente la teoría del apego es la que se refiere a este vínculo que hay entre una madre y un hijo, que justamente es este mecanismo biológico de protección. Y entonces, cuando la amenaza de la ruptura o existe una amenaza de que ese vínculo se rompe, o sea, ese apego se ve afectado, esto pues va a producir una serie de reacciones o una serie de conductas que lo que van a hacer es restaurar la recuperación o aproximarse justamente a ese objeto o vínculo amoroso que se tiene. Ahora, las reacciones ante el duelo en las diferentes culturas, ya había mencionado que dentro del desarrollo o el proceso de duelo va a variar entre cada persona, pero también tiene mucho que ver la situación cultural, religiosa, etcétera. Ya sea de la forma en que los lleven, las creencias que se tienen o incluso el tiempo que es culturalmente aceptado para decir si un duelo se está llevando a cabo de forma adecuada o no. Hablando de algunos ejemplos que encontré, por ejemplo, los europeos tienden a tener, obviamente cuando están en proceso de duelo, menos emociones positivas cuando ven algo gracioso, como por ejemplo una película de comedia, a diferencia de los asiáticos que sí manejan un poco mejor
sus emociones. Por ejemplo, en el caso de creencias o situaciones de acuerdo a las costumbres, en Taiwán a las mujeres que enviudan se les fomenta o se les exhorta que no llore en frente de su cónyuge como una forma de respeto. O en Camboya se dice que las alucinaciones o los sueños vividos con el fallecido son cruciales durante el proceso de duelo y son considerados totalmente normales. Y hablando un poco del tiempo que es aceptado que se lleva a cabo el duelo, por ejemplo, países como Alemania se acepta que el duelo dure por lo menos un año, al igual que aquí en nuestro país, aunque hay culturas como por ejemplo en China que todavía se acepta que el proceso de duelo dure hasta 3 años, principalmente cuando fallece un hijo o un padre y se considera también una forma de honrar su memoria. O incluso en Indonesia se revisé que incluso tardan hasta 10 años en considerar que un duelo se esté llevando aún y de forma normal. Ahora, los rituales durante el duelo. Los rituales, como sabemos, son aquellos pasos, aquellas secuencias que se llevan a cabo, ya sea con objetos, alabanzas, creencias, y justamente ahí entra mucho la religiosidad, ¿sí? Y en ese caso la religión de la gente. Estos rituales durante el duelo prácticamente tienen como objetivo la transferencia de la persona fallecida a otra vida o ante el Dios justamente de una creencia religiosa. Y dentro de estos rituales están los funerales, que se llevan a cabo prácticamente en la mayoría, que son justamente este evento seguro y estructurado durante todo el proceso de duelo. Son situaciones que deben de hacerse o que socialmente se deben de hacer y están aceptados de mayor o menor medida y justamente tienen el objetivo de ayudar a prevenir un duelo complicado. Ahora, hablando de la persona mayor, existen situaciones vitales justamente en el envejecimiento que conllevan a un proceso de duelo. Uno de ellos es la viudez, la pérdida del cónyuge, cambios en la pareja, es decir, en la relación con esta. No es lo mismo justamente la relación cuando recién se casa, cuando tienen hijos, cuando los hijos se van. Cambios en la sexualidad también, la jubilación, el cese laboral como tal, los cambios económicos en donde la persona mayor ya no genera ingresos, ya no es económicamente activo. También las pérdidas que se van presentando principalmente en envejecimientos patológicos, tanto sensoriales como cognitivas, preocupaciones por el cambio de imagen o incluso temores o miedos a la hospitalización, la enfermedad y la muerte. Obviamente también hablamos de que existen problemas de salud en nuestros pacientes adultos mayores. El proceso de duelo en nuestros pacientes incluso puede conllevar a un mayor riesgo de problemas cardíacos, de eventos cardiovasculares mayores, mayor riesgo de tasa de suicidio, principalmente en hombres, el aumento de riesgo de cuadros de depresión y ansiedad, el abuso de alcohol y de psicofármacos, y por lo tanto también una pérdida de la esperanza de vida. Y hablando justamente de investigaciones sobre este tema, ese es un artículo que se realizó justamente en Reino Unido, que habla sobre el riesgo cardiovascular después de la pérdida en pacientes o personas mayores. Este estudio se realizó, como mencioné, en Reino Unido desde 2005 hasta 2012, en donde incluyeron más de 30,000 pacientes de más de 60 años que justamente hayan sufrido una pérdida conyugal y se compararon con un grupo similar que no haya tenido una pérdida en estos casos. Realmente los objetivos primarios que se evaluaron es la presencia de eventos cardiovasculares mayores en el primer mes, a los 6 meses y al año. En este caso hablamos de infarto agudo de miocardio o evento vascular cerebral. Esta es la tabla de algunas de las características de los pacientes. Vean que la mayoría de 75 años y los resultados que arrojó este estudio es que durante el primer mes de la pérdida, el riesgo vascular, es decir, infarto agudo de miocardio y evento vascular cerebral, se duplicaban en comparación con aquellos que no tuvieron una pérdida conyugal. Y vean que justamente 3 meses al año, prácticamente el riesgo se mantenía igual en ambos. Entonces,
justamente ahí se concuerda, se habla de que el riesgo de eventos cardiovasculares mayores es mayor en el primer mes de la pérdida. Este es otro artículo de la Sociedad Europea de Cardiología que habla justamente sobre los cambios inflamatorios y trombóticos en los pacientes que tienen un duelo reciente. Aquí se incluyeron un poquito menos de pacientes, de hecho fueron 160 aproximadamente, y los aleatorizaron de tal forma de que agarraron pacientes a los que incluyeron en el grupo de tratamiento que hayan perdido algún familiar en un área de cuidados intensivos, eso es un punto importante. Y los valores de P, la mayoría, pues, no son una de vemos durante la evaluación geriátrica, que es las redes de apoyo o, por ejemplo, el vivir solo. Y esos fueron algunos de los resultados. Se tomaron estudios de biometría hemática y reactantes de fase aguda al momento y a los 6 meses. Y se observó que los neutrófilos, lo que son factor de von Willebrand y el factor 7, aumentaron de forma significativa en los primeros meses de la pérdida y posteriormente a los 6 meses prácticamente ya se normalizaron. Entonces, esto está correlacionado con lo que mencionamos en el estudio anterior, de que en las primeras semanas o en el primer mes de una pérdida existe un mayor riesgo de eventos cardiovasculares. Okay. La verdad es que tiene mucho que ver las situaciones o las circunstancias en las que se llevó a cabo el estudio y se llevó a cabo esta pérdida, porque no es lo mismo una pérdida que se llevó que se sufrió con tiempo, semanas o meses antes, a esta pérdida que presentó de manera rápida, como lo veremos más adelante. Todos conocemos a la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que es de las máximas exponentes y estudiada de la muerte y del duelo. Tiene múltiples publicaciones que podemos encontrar a nivel digital o en físico. Y estas son las etapas del proceso de duelo que todos conocemos y que podemos recordarlos con la mnemotecnia NINDA, que habla sobre lo que es la negación, la ira, la negociación, Cierra la la puerta. depresión. Y vean que justamente, como he mencionado, y también como mencioné, existen altas y bajas durante el proceso de duelo. Y vean justamente que existen estas alteraciones o estos sentimientos que llega a presentar el paciente como son sorpresa, cólera, resentimiento, incertidumbre, tristeza, nostalgia, hasta llegar incluso a una etapa de confianza y tranquilidad. Y en este artículo que revisé, que justamente está enfocado en el proceso de duelo normal, vamos a hablar de las etapas o las fases por las que se lleva a cabo un duelo no complicado. Son 5 en total. Lo que es una fase de shock, una fase de confusión o desequilibrio, la fase de búsqueda, de aceptación y de reintegración. En la fase de estupor o shock es justamente la que se presenta cuando ocurre la muerte en este caso del paciente. Y existe en el familiar, en el doliente, una reacción secundaria para protección de sentimientos abrumadores. Y justamente aquí es porque el doliente, el paciente, se aferra desesperadamente al fallecido. Y aquí pueden ocurrir dos situaciones. Que el paciente grite, tiemble, se deshaga en lágrimas, o en su defecto no manifieste alguna emoción, ya sea porque tú pudo hacer este duelo previo durante el proceso de enfermedad, en el caso de los pacientes que fueron diagnosticados como tal, o que simplemente el paciente tenga una anestesia efectiva en la que no sabe cómo responder. Y la duración y la intensidad de esta fase nos va a dar idea, o en este caso nos va a permitir saber cómo el paciente va a sobrellevar el duelo. En la etapa de confusión y desequilibrio, es una etapa en la que el paciente o doliente tiene episodios de desorientación, de confusión, no sabe qué hacer, cómo continuar, o en su defecto puede tener un desempeño eficaz posterior al conocer o al ocurrir la pérdida, obviamente con un estado anímico bajo o apático, como todo proceso de duelo. Y en esta fase justamente, y en la anterior, es cuando cobran importancia las redes de apoyo social, familiar, en las cuales se debe de contar con el apoyo necesario. En esta fase de búsqueda, el Bowley define como esta urgencia por recuperar el objeto perdido. Aquí la persona pasa por otras subfases que van a durar en mayor o menor. La verdad es que
Aquí no hablo de que si dura una semana, 2 semanas. La verdad es que varía el tiempo en cada uno. Y en ningún artículo les va a mencionar cuánto duran aproximadamente. Y justamente en estas subfases de la fase de búsqueda podemos encontrar algunos como la desolación, la culpabilidad, los celos, ¿ya? Que se relacionan con las fases establecidas por la autora Kubler-Ross hasta llegar a la negación. La fase de aceptación es justamente esa fase en la que el paciente que perdió a ese ser amado se da cuenta de que esta búsqueda y esta negación de la realidad son vanas, no sirven de nada y empieza a ver este entendimiento o asimilación de la nueva situación en la que se encuentra, que permiten justamente que pase a la siguiente fase. Sin embargo, en esta fase vamos a encontrar algunas dificultades, como justamente, y que tienen mucho que ver con el tipo de relación con el fallecido o con las circunstancias de la muerte. Como por ejemplo una relación ambivalente con el fallecido, en el que quizás existió maltrato o alguna otra situación. Una relación narcisista también, o también que no haya señal visible de la muerte porque el cuerpo haya desaparecido y justamente pasa en el caso de los familiares que perdieron a un familiar porque los desaparecieron. Y en esta última fase de reintegración, aquí se lleva a cabo la aceptación de forma progresiva de la muerte de esta persona o la ruptura de este vínculo. Y aquí es donde ya se empiezan a hacer planes, se empieza a retomar, en este caso, el momento de su vida y organizarse en ausencia ya de la persona que ya no está. Que al igual que en las demás fases pueden existir estos retrocesos y recaídas. Ese es el proceso que se lleva a cabo durante un proceso de duelo normal. Ahora, ¿cuándo decimos que es un duelo complicado, antes llamado duelo patológico? Como había mencionado, en el duelo normal, ¿qué es lo que lo caracteriza? Pues que la pena, el dolor, estos sentimientos que mencionamos se expresan pues, de forma normal, sin repercutir en la vida diaria del paciente a su modo. Tiene una duración limitada entre 1 y 2 años, ya veremos posteriormente, y que justamente los primeros días el doliente realiza sus actividades de forma normal, pero con un ánimo. Y en el caso del duelo complicado, ¿qué es lo que podemos observar? Que el paciente no expresa en absoluto la pena, teniendo como definición un duelo reprimido, o que este duelo dure más tiempo del culturalmente aceptado, ¿sí? O que también, importante, es que no existe esta desvinculación con el fallecido y expresan culpas, autorreproches o incluso no pueden reiniciar su vida justamente en el marco en el que esta persona ya no está. Y es de vital importancia esto, que cualquier alteración mental diagnosticada a partir de los 6 meses del fallecimiento de una persona, pues debe ser explorada porque la alteración de este paciente puede estar conectado con esta pérdida. Y esto supongo que les ha de haber pasado mucho a mis compañeros de geriatría que cuando hacemos nuestra evaluación integral y en el rubro afectivo, emocional y social, nos dicen que el paciente presenta un estado de tristeza, que no logra hacer su vida, que ya no es como antes, y que justamente tiene meses o incluso años que coincide con la pérdida de algo de alguien, que por ejemplo el cónyuge, que pasa seguido, y eso nos ayuda a identificar que este paciente puede estar pasando por un duelo complicado. Y existen algunos tipos de duelo complicado. Está el síndrome de pérdida inesperada, que como su nombre lo indica, es aquel que se presenta cuando una persona pierde a alguien de forma súbita y no existe esta adaptación progresiva a la pérdida, ¿verdad? Son pacientes que, por ejemplo, tienen algún accidente fatal o son asesinados y no existe, como mencionaba, este duelo previo. En el caso del síndrome de duelo ambivalente, tiene que ver mucho con la relación con la que tenía la persona con el fallecido. Y que generalmente este tipo de relación es muy complicada. Ya había mencionado, por ejemplo, maltrato, o si hubo alguna relación tipo narcisista, en la que pues la persona no narcisista pues se veía afectada. Y aquí el paciente se caracteriza también porque pues no se sabe si está triste o si está feliz porque esa persona ya falleció. Entonces es una mezcla muy grande de emociones que puede vivir durante el proceso de duelo. Y algo importante es que en estos pacientes, que si bien no es el tipo de duelo complicado más común, existe una mayor tasa de riesgo o de suicidios
en ese tipo de pacientes que presentan este duelo patológico, el síndrome de duelo ambivalente. Y el duelo crónico es el más común y se define como un duelo que se presenta durante un periodo mayor de 2 años. Ahora, la pregunta es, ¿podemos predecir si un duelo va a ser complicado o no? Estos son algunos factores de riesgo para duelo complicado y observen que nuestros pacientes adultos mayores los tienen casi la mayoría, empezando justamente por la edad. La edad avanzada, a mayor edad, mayor riesgo. El género masculino, eso también depende mucho de la literatura donde lo revisen. Sabemos que los varones tienen mayor tasa de suicidios consumados. El enviudar incluso aumenta el riesgo de muerte, principalmente en hombres durante el primer año. También está el nivel educativo bajo y el deterioro cognitivo que están muy de la mano. Y el antecedente de trastornos psiquiátricos como lo es la depresión. Entonces vean que muchos de estos factores los van a presentar las personas mayores que nos toca atender. Y algunos factores predisponentes en las diferentes etapas en las que podemos ver en el duelo también van a variar. Factores de riesgo antes de la pérdida. En general, para tener un duelo complicado, tiene mucho que ver, uno, las características intrínsecas del paciente y dos, obviamente las características extrínsecas del paciente. Características intrínsecas, justamente antes de la pérdida, la edad. Aquí menciona que ser justamente mujer, género femenino, el estado socioeconómico, obviamente un estado socioeconómico bajo mayor riesgo de desarrollar duelo complicado, el contexto cultural en el que nos situemos también, problemas de salud mental, ya me hemos mencionado depresión, ansiedad o incluso el abuso de sustancias como etilismo, tabaquismo, etc. Durante la pérdida, y otro factor también para tener un duelo complicado, es el tiempo y duración de la relación con la persona que falleció. Y también la forma en la que se presenta el fallecimiento. Si fue de forma progresiva, por una enfermedad que, vaya la redundancia, va progresando poco a poco y que permite ese duelo anticipado, o si fue de forma abrupta en la que no se permitió llevar este duelo anticipado. Y posterior a la pérdida, aquí tenemos justamente la falta de apoyo social y el contexto cultural del paciente. Esos son los criterios diagnósticos del DSM-5 para el duelo complicado. Y vean que se deben de cumplir para decir que el paciente esté cursando con un duelo complicado. De entrada, primero debe de haber como factor denominador o exposicional la muerte de alguien. Y el primer criterio, que es el criterio A, es el tiempo. Que hayan pasado más de un año de la pérdida en adultos o más de 6 meses en niños y adolescentes. El criterio B se refiere a las reacciones que se tienen durante el duelo y menciona que si el paciente tiene algunos de estos dos, o más bien, si ha presentado en el mes previo, estas reacciones como son añoranza muy profunda por el fallecido o preocupación con pensamientos o memorias del fallecido, se cumple este criterio. El criterio C son aquellos deterioros o alteraciones que lo acompañan, en donde si al menos 3 están presentes en el último mes, como son alteraciones en la identidad, es decir, que el paciente diga que una parte de él falleció, que el paciente evite situaciones o recuerdos del fallecido, que tenga dolor emocional como ira, nerviosismo, ansiedad, ¿sí? Sentimientos de desesperanza, de alta soledad, ¿sí? Y que no pueda realizar actividades de forma social o interacciones de tipo social. El criterio D menciona que si los criterios B y C están ocasionando un deterioro franco en su desempeño de la vida diaria del paciente, el doliente en este caso. El penúltimo criterio, el criterio E, se refiere a que todos estos síntomas exceden el tiempo o las circunstancias tanto sociales, culturales y religiosas aceptadas. Y el último criterio es que todas estas alteraciones no se explican por algún otro trastorno como abuso de sustancias, un trastorno depresivo mayor, un síndrome por estrés postraumático o cualquier otra situación. Y los criterios del CIE-11, que aquí lo maneja como trastorno por duelo persistente, son similares a los del DSM-5, en donde mencionan justamente la añoranza prolongada, la preocupación excesiva, las alteraciones durante el duelo y que estas alteraciones o estos síntomas produzcan un deterioro franco
o que no produzcan un deterioro franco que le impida hacer al paciente su vida diaria, pero lo tiene que hacer con un esfuerzo muy significativo o muy grande. Y el último criterio se refiere al tiempo que aquí lo maneja durante por lo menos 6 meses tras la pérdida, a diferencia del DSM-5 que habla, al menos en adultos, hasta un año. ¿Existen escalas para detectar o ver probabilidad de que exista un duelo complicado? Sí, las hay. Hay estas son algunas de las que pude encontrar. Hay algunos como por ejemplo el cuestionario breve de duelo, que ahorita lo vamos a mencionar. Hay inventario de apoyo durante el duelo, que esta escala también nos permite incorporar o revisar con qué redes sociales se cuenta en el caso del paciente y con cuáles no se cuenta. O tenemos otras escalas también como el inventario de duelo complicado. Esta es una de las más breves, el cuestionario breve de duelo, en donde son solamente 5 preguntas. La respuesta se le va a dar un puntaje del 0 al 2 y, y el punto de corte es justamente de 4 puntos o más. Si el paciente tiene más 4 puntos o más, entonces es muy probable que esté cursando con un duelo complicado. El inventario de duelo complicado son, la verdad, varias preguntas, son más de 20, pero estas preguntas están divididas con los criterios del DSM-5, justamente del distrés por separación, ¿sí? Si el paciente hace preguntas sobre la añoranza por el fallecido, la preocupación por los recuerdos del fallecido, el distrés traumático, es decir, si el paciente ha cursado con la sensación de que algo dentro de él se ha muerto, que sí puede seguir con sus relaciones sociales, etcétera. El curso se refiere al tiempo cuánto tiene que se llevó a cabo la pérdida, y el deterioro se refiere justamente a este deterioro funcional en su vida diaria. Esta es la página de internet donde pueden encontrar la escala y la pueden hacer vía digital. Y el punto de corte aquí es que más de 30 puntos sugiere un duelo complicado. Dentro de los diagnósticos diferenciales, pues tenemos dos principalmente. Uno de ellos es la depresión mayor. Y aquí subrayo algunas diferencias importantes en este caso, con el duelo o incluso el duelo complicado. En el caso de la depresión mayor, el paciente cursa con una tristeza generalizada y persistente, que para empezar, usualmente no tiene que ver con o estar conectado con una pérdida. Y el estado se enfoca en un pensamiento o preocupación específica, como es la pérdida de alguien, como habíamos mencionado. Y también empiezan los pensamientos negativistas sobre uno mismo, ¿sí? Entre otras situaciones que la diferencian del duelo. Y en el caso del trastorno por estrés postraumático, el síntoma principal este mismo es el miedo ante la situación que produjo ese estrés. Los sueños suelen ser pesadillas relacionadas con el evento estresante y aquí el paciente tiende a evitar todas situaciones que le recuerden a lo que produjo este estrés. Ahora, hablando sobre las intervenciones durante el duelo. El proceso de duelo y los cuidados que se deben de dar durante el duelo normal deben de iniciar idealmente, y esto lo comparte con los cuidados paliativos. Estos cuidados se deben de iniciar en el momento en que se diagnostica una enfermedad potencialmente mortal. Cáncer, una demencia, qué sé yo, con el objetivo justamente de cuidar y ayudar a despedirse al enfermo, a la familia y allegados. Estos son algunos de las intervenciones que no nada más el personal sanitario debe de hacer. Aquí entran justamente los familiares o la red de apoyo que está alrededor del paciente. Empezando por el control de síntomas, tanto físicos como emocionales, el comunicar el diagnóstico al enfermo según los deseos de este, y obviamente informárselo a los familiares para que también conozcan sobre el diagnóstico, qué se espera de la enfermedad en etapas iniciales o en su defecto si se detecta en etapas tempranas, qué esperar en etapas finales en todos los casos. Informar a los familiares sobre actividades que pueden realizar en el cuidado del enfermo. Y no se habla nada más de actividades de dar medicamentos, que es lo más común, pero también actividades en las que se fomente ese siguiente punto, que es la comunicación enfermo-familia o enfermo-familiares. Estos palabras de aliento, abrazos, decirle cuánto los quieren,
el convivir. Y esto evita situaciones que en un futuro, en un duelo complicado, tenga estos pensamientos, en este caso el doliente, de que, chin, ¿por qué no estuve más tiempo con él? ¿Por qué no le dije que lo amaba? Este tipo de cosas. Y también, antes del fallecimiento, preparar a la familia para la fase de agonía. Muchas veces nos pasa, por ejemplo, a nosotros con los pacientes que tienen una demencia avanzada, que los familiares no entienden o no están informados sobre qué va a pasar y por lo tanto empiezan esas preocupaciones, este deseo de arreglar todo lo que esté pasando en etapas finales o incluso perdón, en fase de agonía, y ayuda también a tranquilizar a los familiares. Ahora, tras el fallecimiento, es importante informar sobre la evolución del proceso de duelo, que este duelo, que este proceso de adaptación que van a llevar es algo totalmente normal. Todos los sentimientos que pueden llegar a presentar, que van desde la tristeza, la ira, el enojo, la ansiedad, etc. Detectar aquellas personas con un riesgo de duelo complicado tras la pérdida o incluso detectarlas antes de que tengan la pérdida para evitar que tengan un riesgo de duelo complicado. Perdón, el favorecer todo aquello que aumente la realidad de la pérdida. Un error muy común en estas situaciones es que el doliente se quiere evitar o no quiere saber nada de la persona que falleció y eso prolonga más el proceso de duelo, ¿de acuerdo? Abordar las circunstancias de la muerte clarificando dudas, porque el paciente o los familiares, en este caso, no saben por qué falleció, qué fue lo que pasó, simplemente falleció, murió de causas naturales, la clásica, pero es importante que nosotros, como en esos episodios o etapas de intervención, aclaremos esas dudas. Completar asuntos inacabados, situaciones económicas, situaciones sociales, familiares que no haya terminado el fallecido, y falsas creencias, estos mitos que existen alrededor del duelo, que, que decirles cosas como que ya pasa la siguiente hoja, que, por ejemplo, si el doliente es hombre, no, que llorar no es de hombres, estas cosas, ¿no? Y otra cosa importante y que mencionan los artículos es la de no medicar un duelo no complicado. Estamos hablando ahorita de una intervención ante un duelo no complicado. El duelo no complicado no se medica. Y justo situación. El dar medicación principalmente sedante en los pacientes que tengan un duelo no complicado evita que puedan incluso expresar su dolencia, su pena por la pérdida. Y esta expresión del dolor es una parte importante del proceso de duelo. Ya sabemos y como dije, es totalmente normal. Y hablando del ritual funerario, los objetivos del ritual funerario, vean que son muchos, o sea, aquí incluso yo mismo me percaté de lo importante que es llevar a cabo un proceso de ritual funerario, porque tiene todas estas ventajas y en general prevenir un duelo complicado. Dentro del ritual funerario, pues se espera que se facilite el tránsito del espíritu del cuerpo a un nuevo estatus y permite que los supervivientes les ayude a enfrentarse a la muerte, el expresar, mostrar la realidad de la pérdida, permitiendo la expresión pública del dolor y dar publicidad justamente a esta pérdida, lo que permite que él o los dolientes reciban esta solidaridad y apoyo por su red social. Probar que el grupo continúa viviendo y celebrar el triunfo de la vida. ¿Y para qué? Para despedirse del fallecido. Y aquí me gustaría platicarles una anécdota que justamente habla sobre el despedirse de fallecido. Cabe mencionar que creo que aquí más de uno le hemos llorado a una mascota. Hace unos meses mi esposa perdió a un perrito chihuahua con el que tuvo un vínculo muy bonito durante más de una década. Lo llegó a querer más que a mí. Y lamentablemente el chihuahua fallece. El día que fallece, la verdad es que no se lo esperaba. Estaba en un mar de lágrimas. Yo como buen esposo, pues estuve ahí, le llevé su lado favorito. Y la verdad es que fueron días grises. Y posteriormente, al día siguiente, me entero que pues no está en casa y regresa conmigo, pero con un semblante distinto. Entonces le pregunté qué pasó, qué sucedió. Resulta que había ido a cremar al perrito a un lugar que está a una hora, hora y media de la ciudad. Y justamente la ceniza se la dieron en una caja muy bonita con una oración muy bonita.
La verdad es que ella me dijo con este semblante ya muy diferente, más tranquilo, y me comentó que ahí está la importancia del poder despedirse de alguien que amas. Y es donde ahí me entró esta idea de la importancia que tiene el ritual funerario. Bien podía decir que pues la veterinaria llevara a cremar al perro y le dieran las cenizas, pero pues ella estuvo presente para decirle adiós. Entonces, el decirle adiós a un ser amado es súper, súper importante. El apoyo y consejo, que es también parte del apoyo que se le debe de dar al doliente, ya después de los rituales funerarios, toda la parafernalia que se hace. Y aquí se tocan temas sobre lo que es aceptar la evidencia de la pérdida, el hacerle saber a esa persona pues que ya no está, que tiene que seguir con su vida, obviamente de forma paulatina, no de forma ya obligada, y dejar que esa persona lleve el proceso de duelo de forma natural. Afrontar y elaborar el dolor propio de la aflicción también es importante. Y también ayudarle, en este caso, a resituar a la persona dentro del contexto social, pero ya con la persona fallecida, que ya prácticamente no está con ellos. Y por lo tanto, como había mencionado, reanude su vida posterior a esta pérdida. ¿Qué cosas no hay que decir durante el proceso de duelo? Estas son algunas expresiones que la verdad que es que se deben de evitar. Cosas como son ánimo, era lo que quería Dios, pues ni modo, la vida sigue, estás joven, en el caso de las personas jóvenes. Esas cosas solamente empeoran el proceso de duelo y no ayudan absolutamente en nada. ¿Qué cosas sí decir en un proceso de duelo? Ese es uno de los tantos ejemplos, como es, en estos momentos no hay palabras suficientes o no encuentro las palabras para poder aliviar lo que sientes. Pero debes saber que cuentas conmigo, al menos con la red de apoyo con la que nos encontremos, y estoy para lo que necesites. Si puedo ayudarte en estos momentos con algo, dime, y si puedo, lo haré. O sea, el saber o el hacerle saber al doliente que ahí estamos, ¿de acuerdo? Y también dejarle llevar a cabo su proceso de forma natural. Hay formas o guías electrónicas en donde podemos obtener información sobre lo que es el duelo, el proceso de un duelo normal y cuándo es un duelo patológico. Estos son algunos, como por ejemplo, del grado. Este es un cuaderno informativo que habla sobre el duelo. Es Alzheimer Society, que dirigido a familiares de pacientes con demencia para que justamente lleven a cabo de una forma adecuada el proceso de duelo y entiendan el proceso de duelo e incluso sepan hacia a dónde acudir en caso necesario. Estas son algunas páginas de YouTube en donde son videos de técnicas de autocuidado, videos sobre atención plena o mindfulness, sobre relajación muscular progresiva o técnicas de respiración que se pueden recomendar en aquellos pacientes que estén en un duelo no complicado. Y hablando de apoyos digitales, este es un artículo interesante que habla sobre una plataforma que se creó a finales del 2020 por la pandemia del COVID-19. Como sabemos, durante la pandemia del COVID-19 hubo muchas muertes, muchos casos, incontables casos, que hicieron que el paciente que requería hospitalizarse se aislara prácticamente de su familia y amigos. Y de forma trágica, los pacientes que se complicaban y tenían que intubarse, pues la mayoría no podían ni siquiera despedirse o platicar incluso con los medios digitales. Y esto no permitía que las personas que en el caso de los que fallecieron por la enfermedad, no pudieran llevar este duelo anticipado, ¿sí? Para poder tener o entender la situación. Y si a eso le sumamos que si el paciente fallecía, a los familiares no les entregaban el cuerpo por situaciones sanitarias obvias. Y lo que hacían, o lo que se hacía, pues es cremarlo y entregar las cenizas. Y ni siquiera se podía tener un ritual funerario con mucha gente con la que uno está acostumbrado, porque pues estaban prohibidas las aglomeraciones. O sea, era todo un cóctel de factores para tener un duelo complicado. Y esta demanda hizo que se creara esta página que se llama Duelo COVID. Ahí abajo a la izquierda de la pantalla pueden encontrar la página. Es una plataforma muy sencilla. Fue creada por especialistas de Valencia, de Buenos Aires y por supuesto de nuestro país. Aquí solamente creas una cuenta, tu contraseña,
te pide algunos datos que no son personales, es totalmente anónimo, y te ponía unos test que tenías que responder en el que evaluaban lo que eran síntomas asociados a lo que es depresión, ansiedad, síntomas asociados al duelo, calidad de sueño. Y en este protocolo inicial incluyeron a pacientes durante un mes, que fue de diciembre del 2020 a enero del 2021. Y de igual forma, los se fueron pareando. Entonces, y el grupo de tratamiento se fueron sometidos a una serie de sesiones, que en total eran 12, autoaplicadas, y las podía llevar a cabo en el tiempo que este paciente quisiera. Y se hacían reevaluaciones de los test o escalas que había mencionado para ver si los síntomas de ansiedad, depresión, etcétera, habían disminuido. Y un par de años después se publican algunos de los resultados que se observaron y vean que de los pacientes que realizaron estas 12 sesiones para manejo de duelo, los scores que se utilizaron, como por ejemplo el HAT-7 para ansiedad, la escala de depresión de Beck o la escala de síntomas por estrés postraumático, prácticamente disminuyeron un 50%. ¿Sí? Se calificaron al inicio, antes de las sesiones y después de las sesiones y a los 3 meses. ¿Sí? Es una herramienta muy útil y que en aquellos pacientes que no puedan hacerla de forma presencial, que es lo ideal, puede ser una herramienta muy útil. Al menos aquí los resultados hablaron de que sí tuvieron una mayor satisfacción y un mejor manejo de la pérdida de su familia. Y bueno, creo que todos conocemos esta historia, la historia de Carl y Ellie de la película Up. En este corto introductorio de poco más de 2 minutos que duele toda la vida, toca el tema que estamos hablando sobre el duelo, la pérdida, y empieza que se casan, tienen su hogar, empiezan a vivir su matrimonio, empiezan a planificar y el primer evento estresante y es el que no pueden ser papás. ¿Sí? Y esto le afecta principalmente a Ellie, en donde prácticamente entra en un proceso de duelo por esta pérdida. Y justamente si recuerdan, en este video hay una parte donde Ellie está afuera del domicilio de su casa y desolada, despeinada, y ese apoyo social que tiene lo da a su esposo, que es Carl. Y él es el que le ayuda progresivamente a retomar su vida ante esta pérdida que tuvieron. Y es justo donde empiezan a juntar, a ahorrar para poder viajar y tener esta casita en la nada de forma aislada cuando sean adultos mayores. ¿Sí? Pero para hacer eventos desafortunados en donde se les poncha la llanta del coche, acá se fractura, entre otros. Posteriormente, pues llegan a tener 60 años y más, llegan a ser adultos mayores. Aquí es cuando él y cae en cama. Este corte justamente es cuando Ellie, antes de fallecer, se despide de Carl y como una forma de agradecimiento le entrega el libro de aventuras donde tomaban todas las fotos de su vida y le hace entender de que debe de continuar su vida sin él. Y lamentablemente acto seguido, Ellie fallece, cae en viuda y el resto de la historia pues está prácticamente en la película. Lo de Carl es prácticamente un duelo complicado porque no existe esa desvinculación, porque todavía tiene los recuerdos de su esposa, entre otras cosas. Y años después incluso salió un corto en donde Carl retoma o nos hace entender de que retoma su vida o de que ya superó esa pérdida aceptando salir con alguien más. Y de una manera muy bonita en la cual aquí el apoyo social es su perro y que incluso él mismo se despide y habla con su esposa en sus fotos de que él va a continuar viviendo. Entonces, hablando sobre qué intervenciones se deben de hacer y a quién, aquí los dividen en 4 niveles, empezando desde el nivel 0. En el nivel 0 están aquellas personas o aquella población en general que se sabe que van a tener una pérdida de un familiar en un determinado tiempo. Esto es lo ideal, detectarlos desde este momento, como mencionaba,
y aquí se lleva a cabo la prevención previa a la pérdida. Aquellas que están en nivel 1 son las personas que estén en un duelo, pero que el duelo está siendo o tiene factores para hacer un duelo no complicado, ¿sí? Y aquí incluso sigue entrando la ayuda no profesional. Aquí entra el círculo social de la persona, dando soporte e información. En el nivel 2 tenemos aquellas personas que tienen riesgo de desarrollar un duelo complicado, adultos mayores, pacientes con depresión o que tengan algún trastorno mental. Aquí justamente ayuda profesional, incluso no especializada en duelo. Ahí entramos, por ejemplo, geriatras, médicos de primer contacto, grupos de autoayuda, y esta atención pues debe ser formal y estructurada y multidisciplinaria. Y en el nivel 3, aquí justamente están los pacientes que están teniendo un duelo prolongado o un duelo complicado, que incluso aparte tienen algunas alteraciones mentales que no pueden abordarse directamente en la atención primaria, y aquí es necesario el apoyo con psicólogos o psiquiatras expertos en duelo. Esto es un directorio, bueno, la de los centros de salud mental en nuestro país. Ahí pueden encontrar todos los estados y centros de salud que pueden encontrar. En este manual incluso vienen los directorios con los teléfonos a los que se pueden derivar a los pacientes que en este caso están cursando con un duelo complicado. Y ahora, la terapia de duelo complicado es una terapia que, bueno, mencionan los artículos en inglés Complicated Grief Treatment, que es este tipo de terapia que se les brinda a los pacientes que estén cursando, que cumplan con criterios de un duelo complicado. Y cabe recalcar que este tipo de terapia es la más estudiada y estadísticamente la más eficaz para tratar el duelo complicado en personas mayores. Esto, la verdad es que lo hace un especialista en duelo y maneja algunos rubros como son la pérdida, el manejo del dolor emocional, pensamientos sobre el futuro, el fortalecimiento de las relaciones sociales, el hablar sobre la historia del fallecido, vivir con los recuerdos, conectar con las memorias. ¿De acuerdo? Y estadísticamente, bueno, los artículos que se han publicado, este es uno de los tantos que hay sobre el tratamiento o la eficacia del tratamiento de duelo complicado en personas mayores. Este es un estudio que se realizó en 2014, si mal no recuerdo, en donde incluyeron 151 pacientes de más de 50 años que sufrieron una pérdida y que hayan tenido un score en el inventario de duelo complicado de más de 30 puntos, que es el punto de corte que habíamos mencionado. ¿Sí? Y los dividieron en dos grupos. Uno en el que se les implementó el tratamiento de duelo complicado y en otro grupo se les dio una terapia que se conoce como psicoterapia interpersonal enfocada al duelo. Y vean que estos son y vean los resultados. De igual forma, aquí utilizaron escalas para evaluar o determinar de forma objetiva síntomas, como había mencionado en los otros estudios, como ansiedad, depresión. Aquí el inventario era complicado, entre la escala de depresión de Beck, etcétera. Y vean que los participantes que recibieron el tratamiento, Complicated Grief Treatment, tuvieron una disminución mayor de los scores en comparación con los que recibieron la terapia interpersonal. Esta es otra forma gráfica de representarlo, en donde la línea negra representa a la terapia interpersonal y la línea azul representa a la terapia de duelo complicado, entendiéndose que en los pacientes que tuvieron esa intervención, la terapia de duelo complicado, hubo mayor disminución de los scores aquí comentados en cada uno de ellos. Esta es una página que también pueden encontrar, digo, esta es más estadounidense, que es el Centro de Duelo Complicado. Sin embargo, esta es una página que justamente cobra por el material y la atención que se debe recibir, pero es una herramienta que quizás a uno le pueda servir. Y ahora, hablando de las conclusiones del tema. Sabemos que el duelo es un proceso que debe considerarse normal, excepto cuando justamente dicho proceso ya se salga de la normalidad. Ya hablamos de los criterios del DSM-5, del CIE-11, las formas de documentarlo, ¿sí? Y entender que los adultos mayores tienden a presentar más procesos de duelo, ¿sí? Y esto por los sucesos vitales que ocurren en esta vida.
además de que, como mencioné, presentan una gran cantidad de factores de riesgo para desarrollar un duelo complicado. Es importante identificar a los pacientes que tengan factores de riesgo, ¿sí? Incluso en etapas previas. No esperar a que quizás la persona ya fallezca, sino en el momento que se diagnostica una enfermedad potencialmente fatal, ahí es donde hay que iniciar los preparativos antes de que el paciente desarrolle su duelo. Importante, no se debe medicar a un paciente que esté llevando un proceso de duelo no complicado. Si se fijan bien, aquí realmente no mencioné fármacos ni nada. La literatura se limita a mencionar que en casos de que el paciente no pueda dormir, pues ahí se le puede dar algún ansiolítico, o si la ansiedad es muy persistente y no deja llevar a cabo su vida, se puede manejar. Y hablando del contexto de un duelo complicado. Incluso hay un estudio que menciona en literatura que utilizaron citalopram en aquellos pacientes y la verdad no hubo una respuesta tan significativa en el contexto de duelo. Es importante el acompañamiento y orientación durante el duelo, ¿sí? Incluso antes del mismo, es vital para que la persona lleve un proceso adecuado, proceso normal, y por lo tanto evitemos un duelo complicado. Pues por mi parte me despido con esta frase de Audre Lorde, que menciona que el dolor que sentimos cuando perdemos a alguien que amamos es la prueba de que realmente hemos amado verdaderamente. Muchísimas gracias por su atención y estoy atento a sus dudas y comentarios. Muchas gracias, doctor. Excelente ponencia. En el chat se lleva varias felicitaciones. Unas pocas preguntas que a ver Muchas si gracias. ahorita nos llegan más. Nos pregunta Julián Campos, en un paciente que sufre fractura de cadera posterior a una caída, al presentar pérdida de la movilidad y la funcionalidad, ¿recomendaría usted agregar antidepresivo como parte del tratamiento? ¿O cuánto tiempo lo consideraría, pensando en que podría mejorar su proceso rehabilitatorio? Muy bien. Es una pregunta importante y es aplicable para todos aquellos pacientes que presentan alguna enfermedad, como había mencionado. La verdad es que el dar tratamiento antidepresivo, recuerden que los criterios para definir trastorno depresivo son diferentes, ¿sí? De entrada, ok, existe de entrada el tiempo, ¿sí? Incluso el trastorno depresivo lo manejan en el último mes. Y bueno, en este caso hablamos de la fractura de cadera. El dar antidepresivo días, semanas después de la fractura de cadera, la verdad es que no sería ideal porque, como mencionaba al principio, el paciente pues llega a tener este proceso de adaptación a la pérdida, que si nosotros le damos un antidepresivo, pues no va a permitir que pueda expresarse adecuadamente e incluso produzcamos una sedación afectiva, si lo quieren ver de esa forma, ¿sí? Ya había mencionado al principio, un duelo complicado, perdón, un duelo no complicado no debe de tratarse pero también considerar que pues, si ese paciente a la larga puede desarrollar un duelo complicado por la pérdida o porque no logró recuperarse adecuadamente, ahí es donde sí hay que intervenir. Durante el proceso de la fractura de cadera, primero lo ideal es manejar el cuadro agudo, lo que es la cirugía, los cuidados, la rehabilitación, el tratamiento de comorbilidades, antes de considerar un tratamiento farmacológico. Y como había mencionado, en situaciones en las que de plano incapaciten totalmente al paciente, sí se pueden intervenir, pero de forma paulatina y en caso necesario. Muy bien, muchas gracias, doctor. Los demás son felicitaciones. Dulce, gracias. Muchas Gabriel gracias. Angélica Gaitán, muy buena ponencia. Esther Tavera, felicidades, excelente ponencia. Diego Pineda, magnífica plática. Solamente, bueno, yo me voy a permitir dar un comentario. Retomando lo que usted comentaba acerca de las unidades de atención de salud mental, me puso ahí un pequeño mapa incluso. Tuve la experiencia, pues, con un grupo multidisciplinario, multiinstitucional incluso, que se lleva a cabo en la Ciudad de México, que se llama Comisión Intersectorial de Promoción de la Salud. Comentaban compañeros ahí que incluso el adulto mayor con depresión o con duelo, por diferentes causas, se acercaba a los centros de integración juvenil. Estos que vemos que tienen habitualmente problemas de adicciones,
se acercaban y se estaba volviendo pues, tema de interés para ellos, porque solitos llegaban los adultos mayores a buscar atención ahí con respecto a esta temática. Entonces, pues finalmente las alternativas comunitarias creo que serán clave, ¿no? En esta atención, pues en parte de un proceso natural como es el duelo, cuando pueda convertirse en algo que sea disruptivo, pues igual pues, hay muchas alternativas de atención, ¿no? Sí, exactamente, doctor, como usted lo dice, incluso desde mi punto de vista son servicios que son poco utilizados y si tomamos en cuenta que nuestros pacientes, muchos tienen algún proceso de pérdida por alguna circunstancia y no los aprovechamos. La verdad es que esta plática también me sirvió para conocerlos porque desconocía de algunos de ellos, ¿sí? Por ejemplo, aquí en Veracruz tenemos centros de salud mental en Jalapa y en Orizaba, pero también pues sabemos que en los demás estados existen. Y ahí justamente podemos canalizar, o incluso empezando de nuestras mismas unidades, podemos canalizar a nuestros pacientes para esta atención psicológica dirigida y complementaria, ¿sí? No nada más el medicamento o alguna situación, ¿sí? Es apoyarnos de los recursos con los que contemos dentro y fuera de la institución incluso. Sí, por aquí nos preguntan que cómo se llama el libro que mencionó, que fueron varios, pero Pues bueno, están los libros de la doctora Kubler-Ross. Hay un libro que la verdad es que había puesto una diapositiva, pero no lo mencionaba, y es de una autora que se llama Joan Didion, que escribió un libro que se llama El año del pensamiento mágico. Y ahí relata justamente ella cómo vivió su duelo al fallecer su esposo de forma repentina. Y justamente también fallece su hija de 39 años de un traumatismo craneoencefálico. Y menciona el título del libro que es El año del pensamiento mágico, desde el punto de vista lógico, si no estoy mal, en donde incluso este pensamiento mágico que tuvo la autora, en donde incluso mencionaba que si nosotros hacemos cosas que debemos de hacer, evitaríamos que algo malo o alguna otra cosa pasara. Y en este pensamiento mágico ejemplifica muchas cosas, como por ejemplo, ella decía que los zapatos de su esposo no los iba a regalar porque decía que los iba a necesitar cuando les regresara. Entonces, habla de muchos puntos. Es un libro que se recomienda mucho, incluso ganó algunos premios, pero ese es alguno de los que podía recomendar. La doctora Kubler-Ross tiene varios libros, uno de ellos sobre el duelo y el dolor es uno de ellos. Incluso yo mencionaba algunos panfletos que pueden encontrar en internet o si gustan, con gusto se los puedo proporcionar. Los panfletos o los cuadernillos de apoyo durante el duelo o aquellos de la Sociedad de Alzheimer para apoyar en este caso, a los cuidadores con el duelo. por aquí Brenda Rojas nos pregunta cuál sería la intervención en adultos mayores que no cuentan con algún cuidador. Ahí sí está en efecto difícil y lo vemos mucho en la institución. ¿Cuántos pacientes no nos llegan que a lo mejor no están en un proceso de duelo, pero tienen una red de apoyo muy deficiente? Ahí la verdad es que necesitamos, en el caso a nivel institucional, apoyarnos de instancias como lo que es trabajo social o, como había mencionado, conocer qué otros recursos tenemos para poder apoyar a ese paciente y canalizarlo a la instancia correspondiente, ¿sí? Porque ya había mencionado, los pacientes que tienen una red de apoyo deficiente o nula tienen alto riesgo de complicaciones, ¿sí? Tanto a nivel biológico como a nivel cognitivo, afectivo, etcétera. En esos casos, les repito, la verdad es que sí es más complicado, más difícil. Ahí justamente el trabajo social nos ayuda a verificar, por ejemplo, o a intentar localizar familiares, o si no hay familiares, grupos de apoyo que puedan permitir el ayudar a esta persona, o en su defecto, como he mencionado, canalizarlo a algunas de las instancias que ya habíamos mencionado previamente. Pues muy bien, doctor. Pues muchas gracias. Ya estamos en el tiempo. Este, pues agradecer su participación. Excelente ponencia. Esperemos seguir contando con usted para diferentes temas y recordarle a los compañeros que están conectados, también agradecer su permanencia. Llegamos hasta 298 participantes.
Y recordarles el Congreso del 5 al 7 de junio del 2024 y aquellos que no estén inscritos en la academia, inscríbanse, vale la pena para seguir con estos trabajos tan relevantes para nosotros. Bueno, pues si no hay más por decir, muchas gracias, buenas noches. Hasta Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Gracias por su atención.